momento interesante que está viviendo el país en víspera de fiestas patrias. Además, le damos la bienvenida a la vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz. Además, congresista, pero yo creo que ahorita debe preferir que le digan vicepresidenta, sobre todo, ¿no? Por lo que he escuchado. Y que entre el 23 y el 25, además, estuvo encargada del despacho presidencial. ¿Cómo está, Mercedes? Gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Bueno, hoy se realizó la elección del nuevo presidente del Congreso, finalmente Daniel Salaverry, y en realidad lo que ocurre es que Fuerza Popular afianza el control sobre la mesa directiva, una mesa directiva que antes estaba un poquito más mezcladita, ¿no? Ahora afianza este control. Usted a la salida ha tenido palabras muy duras con respecto a la forma en la cual se ha llevado a cabo esta elección, básicamente por la tacha que se había presentado contra Jenny Vilcatoma, que pues se suponía no podía integrar, ¿no? esta mesa directiva. ¿Qué concluye luego de este proceso? Bueno, vuelven a usar estas armas de interpretar las normas, ¿no? En este caso el reglamento, que es el reglamento que ellos mismos modificaron para que los que se habían retirado de las algunas bancadas, no pudieran tener la posibilidad de retomar acciones o ser elegidos. O sea, en nuestro grupo se estudió eso con mucho detalle, ¿no? Entonces, y es más, le dijimos a Galarreta en la reunión que asistió, que él mismo mencionó, que habíamos estado reunidos, ¿no? Que mejor realmente hiciera una evaluación de esto en serio, porque no podía ser que un funcionario sea más que el Pleno. Claro, para que no se ponga en tela de juicio finalmente la legitimidad de la Exacto, elección, porque de ahora en ¿no? adelante un funcionario, que es el funcionario en este caso, ay, se me fue el nombre. El oficial mayor. El oficial mayor. El señor Chevasco. El señor Chevasco, que es elegido por la mesa directiva. Él tiene más peso que el voto de todos los congresistas, de la evaluación de todos los congresistas, y por eso nosotros queríamos que eso estuviera claro, y que él no puede ser, solamente es una opinión, ¿no? Pero él no puede definir por el resto de los congresistas. Pero bueno, se hizo de esa manera. Evidentemente también han capturado votos que nosotros no sabemos quiénes han sido. No fue tan ajustada la elección como se esperaba. Sí, pues esperábamos más, pero bueno, algunos se voltearon, no sabemos quiénes. Y tampoco vamos a especular, pero no importa, porque creo que al fin se muestra el comportamiento tan especial que tiene la bancada de Fuerza Popular, y tiene una gran responsabilidad este año, ¿no? Porque realmente la imagen del Congreso está muy caída, muy venida menos, en gran medida por esta accionar permanente de Fuerza Popular. Ahora, el resto de bancadas, yo creo que hemos encontrado un espacio de diálogo, hemos conseguido hacer cosas juntas, inclusive antes de tener el nombre de quién iba a presidir la bancada. Había consensos. Había consensos en el trabajo, y creo que ahora podemos plantear una agenda legislativa que busca lo que es de interés del Perú. Hemos planteado los grandes temas en nuestra presentación. Nosotros nos estamos presentando con temas, claro, lo más obvio, que es la reforma del sistema judicial, pero también la reforma del sistema político, que es fundamental, el régimen electoral, etcétera, porque son temas de fondo que tocan a la entraña más profunda del país, ¿no? Antes de entrar a esa agenda, quería detenerme en un último punto de forma sobre la elección, que fue el tema de mostrar el voto, que se está viendo eso últimamente, ¿no? Se suponía que esa no era una costumbre, no sé si está explícitamente detallado en el reglamento del Congreso, porque yo creía que era el único voto secreto que se podía dar, o es sencillamente una costumbre que se ha venido rompiendo. O sea, han roto la costumbre, yo creo, por lo menos, ¿no? Los usos democráticos. Los usos democráticos. No estoy segura si está en el reglamento que es secreto, pero mostrar el voto de esa manera en algunas cosas, porque bueno, son la mototaxi, etcétera, pero hay otros que creo que es para forzarlos a votar de una sola manera, como un ejército, o sea, no pueden cambiar su voto, ¿no? Dice usted no especular, pero por ejemplo se vio que creo que el primero en ir a saludar a Salaverry y luego el resultado fue el exministro Salvador Herese, por ejemplo, ¿no? Que bueno, será un buen gesto, pero ya se ve, me imagino, que se va, en el caso de él, dividiendo. ¿Pueden darse mayores decisiones en la bancada oficialista? No sé, yo creo que no, estamos coordinando todas nuestras acciones. Yo no vi eso de que fue a saludarlo, ¿no? Nosotros, de nuestro lado, solo fueron a saludarlo a Salaverry los que habían sido hidalgamente. Yo creo que, bueno, ya se había sucedido así la votación. Derrotados, ajá. Fueron Vitocho, Carlos Bruce, en fin, y Rosas, creo que fueron, porque no quiso ir Marisol a saludar. Y bueno, nosotros dijimos, yo no voy a saludar, tampoco no había razón, ¿no? O sea, creo que no claro, había... porque hubo una discusión
discusión fuerte, precisamente la Sí. que usted está describiendo, que no fue poca cosa en términos de... Claro, o sea, no fuimos es una respetuosos leguleyada, cuando como se dice. juramentaron 3 de los 4, ¿no? Porque varios de nosotros, algunos de las otras bancadas le dieron la espalda, varios de nosotros nos salimos porque en la juramentación de la señora Vilca Toma, porque consideramos pues que se espuria, ¿no? Ahora, esto ocurre en un momento, vicepresidenta, que el presidente Vizcarra se encuentra, creo yo, empilado. Tuvo un buen discurso ayer, que no ha sido muy comentado, lamentablemente, Sí. en la Benemérita, porque toda la atención está puesta sobre si cada audio que aparece, ¿no? ¿Qué se dice? Pero la verdad que fue un buen discurso porque lo que él dijo, entre otras cosas, fue que es momento de una nueva independencia de la Así es. corrupción, dijo él, además. Y me pareció poderoso esta señal de remitirse a los héroes fundacionales de la patria, porque finalmente, ¿qué nos queda, no? En momentos como este, siempre serán símbolos de inspiración importantes. Entonces, en este momento, donde ya se sabe que el sábado 28 él va a presentar los lineamientos de la reforma de justicia que señala, pude conversar esta semana con el primer ministro, él también se mostraba comprometido en el hecho de la reforma como un eje, y la reforma política También. que usted señala, porque Sí. tienen que ir, y hay que aprovechar esta coyuntura probablemente para impulsarla. Si este Ejecutivo está, digamos, empilado con esto, ¿cómo hacer que el Congreso responda? Porque, claro, ya se había desatado un debate sobre quién va a controlar, entre comillas, la reforma, que no es sencillamente quién es el dueño de la pelota, No, sino de hacer sacar esto rápido. O sea, lo peor de todo es que quieren cambiar las reglas de juego otra vez, porque quieren que todo vaya a la Comisión de Constitución, cambiándole el nombre, quitándole facultades de ver el tema, excepto aquellas cosas que son de cambios constitucionales, a la Comisión de Justicia, ¿no? Hay cosas que no son de carácter Exacto. constitucional y que deberían ir de frente a la Comisión de Justicia. No quieren, ¿por qué? Porque Peronos, por cambio, lidera esa mesa. Y van a seguir liderando, o sea, Sí, sí. el partido sigue al frente Sí, por el más que partido, cambie la... exacto, la- sí, la seguimos como legislatura. partido al frente de esa mesa y vamos a seguir colaborando. Y bueno, yo creo que el presidente puede contar con 55 o 56 personas que han votado a favor de esta mesa directiva que no ganó, pero que sí están dispuestos a ir a un proceso de reformas de fondo y que de repente no tengamos concordancias exactas en las cosas, pero sí creemos que podemos colaborar de verdad en hacer un sistema que camine a favor del país, ¿no? O sea, las diferencias no son de fondo realmente importantes, yo creo que algunas pueden ser de forma, pero en general tenemos una mirada de colaboración con el Ejecutivo en ese tipo de reformas. ¿Y se ¿no? podrá persuadir entonces a Fuerza Popular de Yo creo que establecer el un presidente- mecanismo que llegue a algo? Lo que pasa es que también el presidente no solo cuenta con un grupo de personas en el Congreso que podían apoyarlo, sino que cuenta también con la voz de la calle. Nosotros estamos recogiendo el Así sentir es. popular. El sentir popular nos dice 6% de aprobación al Congreso por este tipo de actitudes, ¿no? De la prepotencia, del saltarse las reglas, en fin. Lo que nos está diciendo es cambiémosle la cara al sistema, no solamente porque estamos asqueados con el tema judicial, como digo, sino también al sistema político, porque sentimos que el sistema político no está respondiendo a la altura de lo que pide nuestra ciudadanía cuando ya vamos a llegar al bicentenario, ¿no? Yo creo que el mensaje del presidente fue muy sólido y él hace referencia a la población, que la población en general espera de nosotros un determinado comportamiento y yo creo que nos corresponde como políticos responder a ese llamado, ¿no? De lo que usted conoce de Daniel Salaverry, ¿es la persona indicada para poder trabajar de esta manera conjunta? Mira, yo he tratado de coordinar con él cuando yo era primer ministra, tuvimos algunas conversaciones, pero realmente mayor coordinación no se tenía. Inclusive con Galarreta he podido coordinar a veces más cuando él era vocero, ¿no? Digamos que realmente no es fácil, ¿no? O sea, claro, había un mandato de no permitir que el gobierno Claro, en el cual yo era estaba una tuviera circunstancia éxito. particular. No nos dejaron sacar facultades delegadas y ese tipo de cosas, pero está correlacionado con eso, ¿no? O sea, al peso de los votos versus el peso de la razón, ¿no? ¿Cómo están trabajando el tema de la reforma? Porque evidentemente la comisión Alan Wagner ha presentado ayer, se supone, sus conclusiones, que me imagino, no, o sea, tienen mucho que ver con lo que ya había sido la Comisión de Integridad Presidencial. Hay varios ahí integrantes, al menos Vega, Wagner, ¿no? Y habían algunos puntos específicos que me imagino son los que se están pueden desarrollando. recoger, sí. En alguna medida. El premier lo que me decía es que muy probablemente se pidan facultades delegadas para
3, 4, 5 puntos máximo, ¿no? Ojalá. Donde haya que trabajar. ¿Qué esperar del mensaje del 28? Sí, yo creo que el presidente, además de hablar de la reforma que él va a plantear al tema del sistema judicial, espero que sea más amplio que solamente el Poder Judicial, ¿no? Porque lo central parte del Consejo Nacional de Magistratura. Así es. O sea, ese tema... Es la madre del cordero. En buena medida. Por ahí empieza, porque ahí es donde se eligen los jueces, se remueven jueces y también se tiene que ver cómo es la relación con el Ministerio Público y las procuradurías, en fin, todo este tema que hace tan complejo el sistema, ¿no? Ahí tenemos que estar seguros de que sea una reforma de fondo que nosotros hicimos propuestas desde el principio de esta... Se insistió mucho con el tema del CNM, hubo proyecto de ley y todo, el propio presidente Kuczynski lo insistió, ¿no? Exacto, y hubo otras propuestas de varios congresistas que se han dejado de lado, no se han debatido, ¿no? O sea, se ha tratado de tirar como dirían las abuelitas, la basurita debajo de la alfombra y no se ha hecho la acción de fondo que era el debate de ese tema. Ahora, pero aquí ha habido pues un papel como el del señor Becerril, ¿no? Donde se ve, ya los audios evidencian un interés directo. Entonces, me imagino también que sería bueno que Fuerza Popular zanje, en determinado punto, decir, bueno, de aquí en adelante apoyamos esta reforma con estas características, ¿no? Sí, sí, ahora no se ve yo esperaría eso, no, al contrario. Y el propio señor Galarreta ha dicho, vamos a recibir los insumos. Ahí hay un trabajo político por hacer que probablemente, como usted dice, va a involucrar a la calle incluso. Exacto, o sea, porque lo que está pasando es que aparentemente ellos quieren mantener el sistema tal como está para dominarlo. O sea, ya vimos cómo querían atropellar al Tribunal Constitucional, ya vimos cómo han querido atropellar al anterior jefe del Ministerio Público, el doctor Sánchez, ¿no? Así es. Y digo, ahora ellos son los grandes defensores de Chávarri y hemos escuchado las conversaciones de Chávarri. ¿Qué debería pasar con el fiscal de la Nación? Porque, a ver, estamos hablando precisamente de este Ejecutivo, este Congreso, que son las cabezas de las instituciones. Estuvimos ayer con el presidente del Poder Judicial, que me parece que tiene algunas propuestas interesantes. Le quería comentar un par en un minuto. Pero, ¿qué ocurre con la Fiscalía? Es un foco de tensión permanente, porque cada audio, yo no sé si finalmente todos sean exactamente graves o no, pero hay un momento en que la dinámica política te va ganando y que la mentira cuesta caro. Así es. ¿No? La mentira cuesta caro en política, sobre todo en circunstancias como estas, o faltar a la verdad. ¿Qué debería ocurrir con la Fiscalía de la Nación por el bien finalmente de la institucionalidad? Yo pienso que el doctor Chávarri, con todo respeto, o sea, su voz ya no es legítima. ¿Por qué? Porque si en la mañana dice de que él nunca coordinó ningún almuerzo y en la tarde sale un discurso donde, ya sí, hermanito, ¿dónde voy a hacer el almuerzo? Ya, esas cosas nos dicen algo, complicado, ¿no? Es complicado, o sea, yo creo que él debería tomar en ese momento la decisión de dejar que sean fiscales independientes los que manejen el análisis de este caso en particular. ¿Y él debería alejarse de la Fiscalía de la Nación? Mira, temporalmente podría hacerlo, o sea, nadie duda que de repente el señor tiene grandes cualidades y en una investigación quede transparentemente claro de que él no estaba haciendo pues ninguna cosa turbia, pero lo que les pediría es que tome un tiempo para que permita que esa investigación se lleve a cabo con independencia. El trance no le hace bien, ¿no? En el todo trance caso, no le hace bien. A la reforma, no. Sobre todo porque seguramente van a seguir saliendo audios y, como digo, necesariamente, de repente no hay nada delictivo, pero cuando dices no es mi amigo y vas y pasas al hermanito y al doctorcito que ya conocemos y demás, y resulta que sí se coordinó la reunión. Le comentaba sobre el doctor Prado Saldarriaga. Vamos a hacer una pausa, pero primero vamos a hacer una pausa para luego comentar las propuestas de reforma que ya salen por el lado del Poder Judicial, que usted las conoce bien, porque incluso le han tocado la puerta al MEF y usted conoce más o menos por dónde va esa situación. Y hablamos de economía también a la vuelta, claro. me parece. Y ahora regresamos con la vicepresidenta Mercedes Arauz. No se vayan. Estamos conversando con la vicepresidenta Mercedes Arauz y antes de la pausa decíamos, bueno, ayer precisamente aquí mismo estuvo el recién estrenado presidente del Poder Judicial, que tendrá 5 meses, pero él es muy consciente que esos 5 meses van a ser claves precisamente para darle el impulso que necesita esta reforma, que no se va a quedar, por supuesto, en un año, ¿no? O sea, esto va a ir seguramente incluso a un siguiente gobierno, pero es precisamente importante esa plataforma. Y lo que él decía, tenía muchas buenas ideas, pero reiteró que para la reforma se va a necesitar recursos adicionales. Aclaró que no era gasto corriente, porque lo que yo le dije es, oiga, pero ustedes van a pedir plata en estas circunstancias, con la población hastiada de toda esta situación, y aclaró que no era
no era gasto corriente. Pero entonces, ¿cómo está el presupuesto del Poder Judicial? Usted que está familiarizada y que Bueno, este año sabe se el le dio tema. bastante en términos presupuestales, tanto así que el doctor Duberly, cuando nosotros nos hemos encontrado en varios foros de estos de debate, agradecía que el Ejecutivo le había dado bastante presupuesto, ¿no? Incluyendo este tema del préstamo que hay con el Banco Mundial y con el BID. Para la digitalización de todos los expedientes. Ahora, faltaba definir de forma técnica quién va a ser el responsable realmente y bueno, yo creo que si este doctor está dispuesto debería asumir el reto de trabajar esta digitalización como habíamos planeado inicialmente con el proyecto del Banco Mundial y el BID. Esa es una parte de lo que va a tener en inversión, digamos, ¿no? Otros temas, nosotros le hemos dado dinero para poner juzgados, por ejemplo, juzgados de familia, juzgados ambientales en todas las regiones. O sea, creo que en términos presupuestales inclusive se planteó el tema de estudiar, porque se hizo un aumento importante y no tuvieron huelga, ¿no? Los secretarios y todo el personal de gestión, digamos. Entonces, no hubo huelga porque sí hubo aumentos hasta de gasto corriente, ¿no? Entonces, creo que en términos presupuestales se ha dado bastante recurso al Poder Judicial. Quizás yo diría, hay que pensar en el Ministerio Público, cómo vamos a hacer los ajustes en el Ministerio Público para que acompañen el proceso, particularmente porque creo que como ellos tienen toda la carga del tema de la nueva ley de procesal penal. El Código Procesal El Penal, Código se ha avanzado por pucho, pues. Exacto, ha avanzado casi todo el país, ¿no? Pero Lima es el parte más complicada. Lógico. Yo creo que hemos focalizar en áreas geográficas de Lima que se hagan de manera completa y después veamos por pocos, ¿no? Digamos, por regiones, por Lima. Pero bueno, eso es un tema para trabajar presupuestalmente, porque esa implementación sí requiere más recursos y yo creo que deben trabajar más articuladamente con la Policía Nacional, que tiene la capacidad de investigación más seria hoy en día, ¿no? Entonces creo que si pudieran haber una correlación de fuerzas, de esa manera podemos evitar esta cosa de duplicidad de gastos y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, ahí podíamos mirar, ¿no? Porque creo que sí hay un tema donde el Ministerio Público podría, no por, como digo, no gasto corriente, pero sí para un buen manejo, una buena gestión, mejorar su gasto. Hay otras ideas, yo creo que hay que entrar, como digo, la capacitación, o sea, desde temas como... Insiste él mucho en la Academia de la Magistratura, Exacto. por ejemplo, ¿no? Para que además te va a ir reduciendo la provisionalidad cuando tengas jueces pues, profesionales en todo el sentido de la palabra. Exacto, ¿no? Porque los provisionales es justamente donde aparecen las trampas, ¿no? Siempre. Entonces es ir por la Academia de Magistratura y asegurarnos de que hay una línea de carrera clara. Preparar a los jóvenes también que salen de las universidades, porque las universidades en Derecho no enseñan nada para hacer la posibilidad de ser un juez. O sea, la preparación es ex post, no es una preparación, hacer una buena maestría. Como son, por ejemplo, los programas de la Academia Diplomática, que es una maestría realmente, que te permite tener una gestión acertada en manejo diplomático, ¿no? Entonces creo que tenemos que pulir varios espacios. Y un espacio que tampoco se ve porque no está metido dentro del sistema judicial propiamente dicho, pero está como colateral, es el tema de los arbitrajes, donde nosotros hemos insistido en no ir por el arbitraje ad hoc, sino por el arbitraje institucional. Se ha visto mucha corrupción en el caso de Odebrecht precisamente. Ese es uno de los casos. ¿No? A pesar de que el más notorio sucedió dentro del ámbito institucional, hay que ponerle reglas, pero creemos que es mejor siempre en el caso del institucional porque podemos ponerle las reglas claramente. Con un proceso ad hoc vamos de mal en peor. Sin embargo, eso no lo hemos podido aprobar en el Congreso porque se han opuesto fuertemente Fuerza Popular a la posibilidad de hacer este tipo de No es una abstracción la reforma, son temas muy concretos que vamos a tener que poner en debate y exponer ante la ciudadanía. Ojo, no quieren mover tal o cual tema. Economía. El presidente Vizcarra anunció finalmente el inicio pues, de Quellaveco, eso es una inversión de más de 5.000 millones de dólares. Paradójicamente, en medio de toda esta tormenta que vivimos, que parece no terminar, ¿no? Salimos de la renuncia de Kuczynski y entramos a esta situación. Paradójicamente, la economía iría marchando bien o las perspectivas son buenas. Cuéntenos, bueno, se ha trabajado muy fuertemente en nuestra gestión también para lograr eso. Yo misma he tenido un diálogo con la gente, de los inversionistas, ¿no? Para poder hablar sobre la posibilidad de que no dejen de hacerlo. Se preparó todo el trabajo para realmente concretar
Salimos, es cierto, pero esto estaba presupuestado para que se viera en su directorio de julio, y entonces ya tomaron la decisión. Nos alegramos enormemente por el país, porque esto significa realmente muchísimos empleos. En estos años en que empieza la construcción, el empleo directo, y también obviamente eso va a generar empleos indirectos, ¿no? Que son importantes. Y lo mismo pasa con otras mineras importantes que también están haciendo sus expansiones, ¿no? Michiquillay, Corani, que ya se cumplieron todos los requisitos. Sabemos que la minería va a darnos un impulso importante este año y los años que vienen, cosa que es buena para nuestro país. Todavía hay temores por el tema de la inestabilidad de precios a nivel internacional. ¿La guerra comercial de Estados Unidos? Así es. El tema de la guerra comercial que se puede generar, bueno, nos obliga a mirar a nuestros otros socios comerciales con mayor detenimiento, por supuesto, pero es peligroso porque eso puede generar pues subidas de precios porque todo el mundo comienza a ponerse aranceles unos a otros y afectaría, ¿no? El comercio internacional de manera importante. Hay un pequeño signo de interrogación con la Alianza del Pacífico. El presidente estuvo precisamente en la cumbre, pero el socio mayor, México, va a tener un cambio ahora mismo de jugador con la entrada de López Obrador. Entonces, sí. Ahora, ¿uno esperaría que de repente por ahí no hubiera mayores cambios? Bueno, uno de sus asesores económicos, alguien que yo conozco bien y que, bueno, ha sido jefe indirecto mío, era Santiago Levy, que trabaja en el BID y va a estar como asesor de él. Esa es una buena noticia, en todo caso, para la continuidad de la alianza. Yo pienso que de repente pueden manejarse con prudencia en el análisis político. Bueno, él ha planteado... Un malazo puede haber en México no se sabe. Él ha hablado del tema del gas, ¿no? Pero nosotros le estamos vendiendo más bien a un precio económico el gas, o sea, no sé cuál es el problema del gas que le vende Perú a México, ¿no? Entonces, bueno, pero habrá que estudiar todos los casos con detenimiento. Y yo creo que la alianza es un espacio muy importante para el país y para los 4 países que nos hemos unido muchísimo. 96% de nuestro comercio está liberado, ¿no? Esta semana, como le comentaba, estuve con el Premier mientras usted estaba en el despacho presidencial y le dije, oiga, ¿cómo es? No, mire, Meche Arauz ahora está en el despacho presidencial unos días, ¿no? Y bueno, me respondió, no tengo, por mi lado nunca hubo, me dijo, asperezas, pero todo está muy bien, nos hemos estado reuniendo. Quería preguntarle una actualización sobre eso, como fue tan famosa la frase del vacador. ¿Esas aguas se han tranquilizado finalmente? Mi opinión sobre lo que pasó en ese momento no ha cambiado, pero lo que sí puedo decirte es que yo tengo que trabajar por mi país antes que nada. Entonces, si hay urgencias, si hay que colaborar con el presidente Vizcarra y coordinar con el Premier, de hecho, el día que sucedió lo de la desgracia esta de la clínica que fue afectada por este acto delincuencial, locura, ¿no? Que hace una locura. Fui la primera, me fui a buscarlo a su oficina, él no se había enterado en ese momento, le comenté lo que había sucedido, inmediatamente los dos coordinamos, hablamos con la policía, con el ministro del Interior y coordinamos acciones hasta el día siguiente, cuando ya llegó Martín, de temprano en la madrugada estuvimos escribiéndonos para ver qué acciones tomar en varios casos. Entonces yo creo que eso es priorizar lo que es más importante, nuestro país, nuestro deber cívico con nuestros ciudadanos. En esa línea, para terminar, usted es de las que ha defendido, ¿no?, siempre mucho que se respetara una continuidad de plan de gobierno. Más que, digamos, encerrarse, ¿no?, en esa idea, ¿dónde ve que el gobierno actual o el 2.0 que estamos viviendo, ¿no?, del mismo gobierno, debería ajustar algunas clavijas de lo que eran las propuestas originales? ¿Dónde cree usted que se deberían seguir, que de repente faltaría mayor fuerza, mayor impulso? Bueno, yo creo que, por ejemplo, está apoyando la inversión privada y eso me parece bien. Está haciendo un esfuerzo importante en los temas, por ejemplo, de los extractivos para evitar que haya la conflictividad social, y eso me parece también interesante, que era lo que planteamos, que era el adelanto social. Yo creo que tiene que ajustarse un poco más los temas en salud, mirarse un poquito con más detenimiento. O sea, no porque no tengan un plan coherente, yo creo que el tema de las redes de atención a la salud es importante, pero hay que darle más coherencia a la gestión, más fortaleza a esa gestión. En educación está haciendo en la línea también de lo que se había planteado. Bueno, hay áreas donde nos interesaría avanzar más. Quisiera saber un poquito más de lo que vamos a hacer en el plan del Bicentenario, que no cambien las cosas que habíamos planteado inicialmente, pero darle más fuerza, porque el Bicentenario está a puertas, ¿no? El tema
Los temas que han hecho de cambios en los decretos legislativos que recientes se han sacado ya eran temas que habíamos conversado nosotros de hacer las reformas, ¿no? De las mejoras. Había unas semillas tributarias ahí que ya estaban plantadas, ¿no? No tanto en la parte tributaria, sino más bien el tema, no, en eso no estaba tan de acuerdo, pero ya lo hicieron, ¿no? Pero en el tema de las reformas en Invierte PE y en materia de proinversión, sí eran recomendaciones que nosotros habíamos pensado hacer, así que yo creo que son valiosas y algunas cosas que son importantes para acceder a la OECD que también están en la línea de trabajo. Gracias, vicepresidenta, por acompañarnos. Gracias. Muy interesante, como siempre, la conversación. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara.